Yoyo. Y seguimos compartiendo lo que estábamos mirando. Compartir. Y achico vuestras caras. Yo lo que le comentaba hace un ratito a Lu, que estaría bueno, ¿no? Que seguramente ya a alguien se le va a ocurrir investigar que con esto del COVID que estamos viviendo, ¿no? Como una situación particular, vieron que se restauró el agujero de la capa de ozono, hay ciudades en las cuales que tienen mucha población y polución, por lo tanto, seguramente, y aparte están registrados, que desde que arrancaron, por ejemplo, no sé, estoy pensando en Santiago de Chile, que está acá cerca, estoy pensando en otras ciudades grandes de Europa, ¿no? Que desde febrero para acá, con menos contaminación, no sé a ustedes qué les parece, chiquilines, seguramente esto se pueda registrar, ¿no, Ludmila? En el tronco de forma química, realizar algún estudio para ver si, porque este es un periodo importante que va a quedar registrado en la historia, ¿no? Para un montón de actividades y tomando como en cuenta un montón de elementos de investigación, no solo a nivel de la salud humana, sino a nivel de la biología y del crecimiento de la fauna, de los animales, etcétera. Seguramente se puedan plantear investigaciones para poder averiguar cómo influye, ¿no? O cómo ha influido este pare de la circulación de los autos, por ejemplo, ¿no? En las grandes ciudades, cómo ha influido en la vegetación, en los árboles, no sé. Tú sos la que tenés más elementos en eso. Sí, lo que se podría hacer, imagino yo, es identificar algún metal que esté o no, tal vez el azufre. Yo no sé bien cómo es la composición de los combustibles, pero creo que ya no tiene más plomo, o sea que creo que se podría identificar azufre o algún otro componente así. Y si lo midiéramos, tenemos que esperar que termine el crecimiento, ¿verdad? Tendríamos que esperar 2 años. Si colectáramos esos anillos en las grandes ciudades, probablemente podríamos ver una reducción en la acumulación de azufre en los anillos de 2019, ¿no? Eso sería bien interesante que se pudiera detectar y correlacionar eso con la calidad del aire y mirar hacia atrás a ver cuándo en el tiempo tuvimos una calidad del aire parecida a la que tuvimos, la que estamos teniendo ahora en 2020, para ver cuántos años hace que estamos contaminando realmente, o sea que estamos sobrepasando la capacidad del sistema, ¿no? Que probablemente nos diga que hace unos cuantos años. Seguramente que sí. A nivel de Uruguay, tiro la pregunta así porque los chiquilines están recallados y vos sos la que más entendés de este tema. A nivel de Uruguay sería muy poco perceptible poder encontrar cambios, ¿no? Porque no tenemos tanta polución como en otras ciudades. Sí, yo creo que en Montevideo sí se puede detectar, que no es poca. Por ejemplo, hay una investigación que les voy a mostrar el lunes que viene, que hizo una compañera nuestra, que se llama Paulina, que trabajó con Cupressus macrocarpa, que en Montevideo hay, que es una especie de fácil de trabajo, o sea, es plantado, no es exótica, pero trabajó con esa especie y detectó las variaciones de contaminación de una ciudad minera al norte de Santiago de Chile, y la correlación con la instalación de los filtros en las chimeneas de las fábricas creo que fabrican algo que tiene que ver con productos de minería, y, y cómo hay variaciones cuando se legisló y se pusieron filtros en las chimeneas, y después cómo se correlaciona también el aumento de la contaminación con el aumento del número de fábricas en la región. Entonces, eso sí se podría, o sea, esperar un tiempo y buscar alguna especie que sea fácil de trabajar, porque con dendroquímica hay que trabajar con cuestiones que no sean metálicas por la contaminación
combinaciones, bueno, es una técnica medio complicada, pero lo interesante es que se puede trabajar con cualquier especie, no tiene que ser una especie nativa, se puede trabajar con lo que haya plantado. Se podría decir, bueno, trabajamos con especies del Parque Tompkinson o del Parque Rivera, podría ser que están en medio de la ciudad, podría ser. Sería interesante, ¿no? Estaría interesante, ¿no? Podríamos armar un PAI y un trabajo de investigación para Sí, más adelante, más para poder adelante. investigar cómo ha influido el COVID, el cobicho, como yo le digo, en nuestras vidas. Ahí va, con árboles del Parque Rivera, que son fáciles de sacar muestra, ¿no? Sí, eso podría estar interesante. Bueno, seguimos entonces. Lo que yo les decía, que hay algunas condiciones básicas que tienen que existir para poder utilizar una especie para trabajos de dendrocronología. Una es que tiene que marcar anillos y otra es que tiene los individuos y la especie con la que trabajemos no puede ser complaciente, o sea, no puede tener todos los anillos iguales o anillos que mantengan la tendencia natural de crecimiento, por ejemplo, anillos estrechitos al principio, después hay como una adolescencia del árbol, tiene anillos muy anchos, y después los anillos empiezan a ser más estrechos de vuelta. Eso es una tendencia que tienen todos los árboles como individuos, o sea, eso no nos sirve como para trabajar en dendrocronología. De hecho, se usan programas, una vez que nosotros tenemos medidos todos los anillos, con un programa se le hace una cuestión que en inglés se dice detrending, que es como quitarle la tendencia, o sería destendenciado, sería la tendencia natural de crecimiento del árbol, ¿no? Que empieza creciendo despacito, que son esos 10 años del establecimiento, bueno, que depende de la especie, ¿no? Algunas especies están 20 años y otras están 13, que tienen como un lento crecimiento y anillos muy juntitos, después tiene la adolescencia, que es cuando crecen muy rápido, que en general son 10 años, depende de la especie, pero en general son 10 años, 10, 12 años, que tienen como esa explosión en la adolescencia, y después adquieren una tasa, digamos, decreciente, o a veces mantienen la tasa, ¿no? Como un ritmo constante de crecimiento, pero mucho menor a ese ritmo de la adolescencia. Esa tendencia la tienen todos los árboles. Entonces nosotros lo que tenemos que buscar es si aparte de esa tendencia hay algún otro ritmo diferente y que se repita en varios árboles en un mismo territorio y de la misma especie. Siempre se trabaja con una sola especie. Se pueden comparar cronologías de diferentes especies, pero para armar una cronología se usa una misma especie, árboles de una misma especie. ¿Ah? Bueno, eso tiene que ser, eso es necesario, porque si no, o sea, nosotros podemos trabajar con crecimiento de la especie usando anillos de crecimiento. Eso lo vamos a ver después en lo que se llama análisis de tronco y ese tipo de cosas. Eso sí se puede hacer y de hecho se hace. Pero la datación cruzada, que es la dendrocronología a rigor, exige estas características que vamos a ver ahora. Bueno, existen, vamos a ver, 4 condiciones y después los principios, ¿no? Este señor Smiley definió 4 condiciones necesarias para la datación del crecimiento de un espécimen. ¿Alguno se imagina qué es datación o se da cuenta de lo que es? ¿Qué significa datación? ¿Me están escuchando, chiquines? Están remudos. Sí, se escucha, pero... A ver, ¿Y datación puede venir de datos? No. La indicación de la fecha, los datos, ¿Indicación de qué? lo que te da el árbol. De la fecha que te da De la fecha, ahí anillos. está. La fecha de los anillos. También se llama fechado, ¿no? ¿Y cómo se imaginan ustedes que se hace la datación? ¿Cómo se le pone fecha a los anillos de crecimiento?
Por Eso ejemplo, depende si es anual, digamos. O si es... asumamos que la especie es anual. Por ejemplo, vamos a agarrar un pino taeda, lo cortamos a la base y le vamos a poner en qué año se generó cada anillo. ¿Cómo lo hacemos? Y vas desde el anillo que está más superior hacia adentro, sería. Más cerca de la médula, digamos. Claro, el anillo que está cerca de la médula, ¿qué fecha tendría? El primer anillo, el Claro, primer año, digamos. sería el primer año de edad del árbol, que cuando nosotros tiramos el árbol, si no sabemos cuándo germinó, esa edad, ese año no lo vamos a tener, ¿verdad? ¿Qué año Claro. sí sabemos? Y el que lo cortamos. Ahí está. Pero en realidad De ahí tenemos para que... atrás se cuenta. Ahí está. Pero ahí tenemos que pensar que en realidad el año se genera durante el periodo de crecimiento. Y nosotros acá en el hemisferio sur tenemos un tema de calendario, ¿verdad? Que nuestra estación de crecimiento arranca como a fin de año, porque septiembre, en realidad, el año 2019 todavía no terminó de formarse. Va a terminar cuando empiecen las primeras heladas en junio, pues este año están lentas las heladas. Cuando el árbol deje de crecer, ¿verdad? Entonces, si nosotros cortamos un árbol, el último anillo completo, que sería el anillo que serviría para hacer un crossdatting, sería el año 2018. ¿Ah? Para trabajar con cuánto creció, bueno, se usa el 2019, pero tenemos que tener en cuenta que 2019 le falta por lo menos un mes de crecimiento. ¿Verdad? No paró, los árboles todavía ni siquiera terminaron de tirar las hojas, ¿no? O sea que el último año formado sería 2018. Y de ahí vamos hacia atrás, ¿no? O sea, Sería el último anillo, el más de afuera. sería el 2018, o sea, el más de afuera es 2019 incompleto, ¿no? Claro, el que está completo. El siguiente sería 2018, y ahí vamos hacia atrás hasta la médula, ¿no? Y ahí vamos a saber en qué año se formó el primer anillo, y también vamos a saber la edad del árbol, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Bueno, de eso se trata. Entonces, la primera condición es que la especie utilizada debe añadir un solo anillo por estación de crecimiento. ¿Ah? Entonces los anillos son anuales, eso ustedes ya se dieron cuenta. La segunda es que el crecimiento, que depende de múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, solo uno de los factores ambientales debe dominar la limitación del crecimiento. ¿Ah? O sea, si nosotros queremos correlacionar con alguna variable climática, nosotros tenemos que tener claro con qué variable se correlaciona, y en general tiene que ser con una sola variable. En el Uruguay, por ejemplo, la variable con la que hasta ahora correlaciona el crecimiento es con la precipitación. Ustedes dirán, bueno, pero también correlaciona con la temperatura máxima del verano en forma negativa. Claro, pero ¿qué significa ahí? Significa que nosotros tenemos déficit hídrico en verano, y por eso la correlación con la temperatura máxima es negativa. Entonces podríamos decir que el factor limitante, el factor ambiental limitante para el crecimiento en Uruguay es el agua. ¿Ah? Tanto si hay disponibilidad, correlaciona en forma positiva, y si no hay disponibilidad, correlaciona en forma negativa. Y la temperatura máxima de los meses de crecimiento, sobre todo diciembre, enero y febrero, funciona como un detractor de la disponibilidad del agua, ¿no? Pero no es que la temperatura en sí afecte el crecimiento, sino que la relación entre las altas temperaturas y que no haya precipitación, ¿no? Opa, ahora seguimos. Bueno, la tercera es que el factor climático limitante varíe en intensidad año a año. ¿Ah? O sea, que tengamos una diferencia entre los distintos años, porque si no, no va a haber un cambio en los anillos. ¿Ah? Y los anillos deben además reflejar esa variación en su ancho de crecimiento. ¿Ah? En el caso de que la precipitación sea el factor limitante, los anillos van a ser más estrechos en época de sequía y más anchos cuando llueve. Y estas secuencias
reconocibles de anillos anchos y estrechos es lo que permite la datación cruzada. Es decir, la coincidencia de un patrón de anillos de un individuo con el mismo patrón en el otro. ¿Ah? Son como ritmos, como si fuera música, nosotros detectaríamos como una secuencia rítmica de un compás que se repite igual en todos los discos. ¿No? Se ha observado que durante periodos sucesivamente largos de tiempo las secuencias de anillos anchos y estrechos no se repiten con una misma frecuencia. ¿no? O sea, podemos tener sequías eventuales, ponerle si tenemos una cronología muy larga de árboles muy longevos, por ejemplo la araucaria araucana, que vive más de 1000 años, nosotros podemos tener cada tanto periodos regulares de sequía vinculados con algún efecto de las oscilaciones climáticas del Pacífico o del Atlántico, y esos anillos, o sea, va a haber periodos que se repiten, pero la forma en la que se repiten no va a ser la misma. Entonces eso nos permite, cuando tenemos una cronología flotante, encajarla. ¿no? Entonces, en esencia, la datación es obtenida por esas coincidencias de patrones, pero como en varios campos, la teoría siempre es más simple que la práctica. ¿no? Cuando vamos a la práctica es complicado. La cuarta condición es que la variable ambiental que actúa como factor limitante debe ser efectivamente uniforme sobre una amplia zona geográfica. O sea, nosotros podemos hacer cronologías, como ya les dije, por especies, que los anillos sean anuales, que para esa especie, en ese lugar, el crecimiento no sea complaciente, o sea, que haya una variación, ¿verdad? Como en el caso de la segunda, ¿verdad? Que haya una dominación limitante y que eso se exprese, ¿verdad? Como dice acá, que ese factor limitante se refleje fielmente en la variación de las amplitudes de los anillos. ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo puede pasar esto? Nosotros trabajamos con algunas especies acá en el Uruguay y con algunas colectas de blanquillo que hicimos sobre el monte ribereño que está cerca del agua. Colectamos 4 grupos de 15 árboles, y de esos, que son como 60 árboles, ¿verdad? De esos árboles solo pudimos usar algunos, porque esa situación para esa especie, la especie responde como complaciente, porque tiene disponibilidad de agua aunque no llueva, porque está cerca de la napa freática. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Empezar a colectarla, esa misma especie que vimos que marca anillos anuales, que está bien distribuida en todo el país, que tiene que podemos decir, bueno, hacemos una correlación en Rivera, pero podemos usar la misma especie y repetirla en Paysandú, o en Montevideo, en cualquier lado del Uruguay podemos usar la misma especie. Pero ¿qué pasó? Nos dimos cuenta de que no la podemos colectar en zonas donde ella tenga agua de la napa freática, porque ahí la hace complaciente a la precipitación. Entonces, no podemos armar cronologías con alta correlación en esas situaciones. Y empezamos a colectar en litosoles. ¿no? Entonces pasamos de colectar en bosque ribereño a colectar en bosque serrano, ¿no? Con suelos con poco perfil de desarrollo del suelo, para saber que la especie responde. Y después, en otra situación, que la que estamos colectando es en suelos muy pesados, por ejemplo, de la zona de los bosques de parque del río Uruguay, donde ahí también hay una limitante, pero por efecto de suelos muy pesados. ¿no? O sea, suelos arenosos, con napa freática disponible, genera que esta especie sea complaciente. Si en cambio tenemos un suelo donde la interacción entre la precipitación y el suelo genere limitante en la cantidad de agua que el árbol puede absorber, ahí vamos a poder utilizar esa información de ese árbol para generar una cronología. ¿Ah? ¿Se entiende ahí cuál es el tema? Bueno, seguimos. Bueno, entonces ahora tenemos los principios. ¿no? Entonces, las condiciones necesarias para la datación de los anillos, así como otros conceptos derivados de las ciencias, se desarrollaron posterior y formalmente en principios, ¿no? o conceptos que determinan las verdades fundamentales de la dendrocronología como ciencia. Entonces acá Fritz, que es otro pope de la dendrocronología, tiene un librito que es muy pequeñito, donde él cuenta como la historia de Douglas, de cómo en 1904 postuló
todos estos principios, y los escribe detalladamente, y bueno, yo se los transcribo acá. El principio de la uniformidad implica que los procesos físicos y biológicos que relacionan el ambiente de hoy en día con las variaciones del crecimiento de los árboles deberían haber operado en el pasado de forma similar. ¿Tá? ¿Entienden lo que significa esto? A ver, alguno que se anime a interpretar esta oración. Que muestre tipo las mismas cicatrices de antes, tipo, no sé cómo explicarlo, pero como que, no sé. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que, por ejemplo, para predecir el clima de hace 1000 años atrás, o para predecir el volumen del caudal de ríos para poder armar cotas de agua para el uso, por ejemplo? ¿Se acuerdan que yo les decía que lo que se hacía era correlacionar el periodo, por ejemplo, desde, pues, colectamos el árbol ahora, ¿no? Y el árbol tiene 400 años, ¿no? Entonces sería 2008 a 1600 y algo. Entonces, nosotros desde 2008 a 1960, hacia atrás, digamos, tenemos un periodo para el Uruguay donde tenemos registro de los anillos de crecimiento, ¿no? Porque está el árbol, o los árboles que usemos para la cronología, y además tenemos registros de los instrumentos meteorológicos, ¿no? Entonces generamos una ecuación con eso. Y estamos asumiendo, que en eso se basa el principio de la uniformidad, que durante los últimos 400 años el clima que afectó a esta especie se comportó de manera similar. ¿Ah? Podría ser, por ejemplo, que, no sé, unos años atrás, por ejemplo, hubo no sé, una tormenta, no sé, por decirte algún incendio, y nosotros tendríamos esa información y podemos ir al anillo del árbol y ver cómo está ese anillo, o sea, cómo se comportó ese anillo durante el incendio. Y hoy en día, por ejemplo, ocurre un incendio también y va a quedar marcado en el anillo de ese año que volvió a ser. Entonces, de forma igual. Claro, de forma igual, como que se repite, entonces ahí vos verías. Ahí está. Porque vos, por ejemplo, con el principio de la uniformidad y el tema de los incendios o cuestiones así, nosotros tenemos que identificar que esa cicatriz, que puede ser periódica, ¿verdad?, de un incendio que sabemos que fue un incendio, y sabemos que esa cicatriz, poner el año 2005 hubo un incendio, bueno, vos sabés que ahí eso fue un incendio. Tenemos que estar seguros que otras marcas hacia atrás sean también incendios, porque pueden ser de heladas, o pueden ser de defoliaciones, o pueden ser generadas por hongos. Entonces, la forma como ese incendio está marcado en los anillos de los árboles y su periodicidad hacia atrás tiene que ser vieron que dicen haber operado de forma similar en el pasado. Esa cicatriz tiene que ser tan parecida para que nosotros no tengamos dudas de que fue un incendio y no un granizo o un evento de helada. Eso significa uniformidad. Que nosotros podemos predecir el pasado asumiendo que lo que ocurrió ahora, y que nosotros estamos seguros que ocurrió porque lo observamos, porque ahora tenemos datos, y lo tiramos hacia el pasado, asumimos que es el mismo factor que influenció el árbol y que generó una cicatriz o un patrón de crecimiento igual, ¿no? Ese es el principio de uniformidad, que a veces es difícil de identificar. Bueno, el principio de factor limitante, esto es lo que habíamos venido hablando un poco, es un proceso biológico, en un proceso biológico como el crecimiento, no puede ir más deprisa que el permitido por el factor limitante, ¿no? Esto es lo que siempre aprendemos desde que entramos en facultad. Bueno, por lo menos en agronomía siempre nos machacaban con esto, identificar el factor limitante, ¿verdad? Y el grado y la duración de su efecto limitante varía de año en año. Cuando el mismo deja de ser limitante, los procesos de la planta vuelven a incrementarse hasta que otro factor pase a ser limitante. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que si nosotros tenemos como factor limitante la precipitación para un determinado lugar,
el árbol va a crecer siempre y cuando ese factor escaso le permita crecer. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo el crecimiento de un árbol de bosque serrano, como hablamos hace un rato, y justo estamos en años muy lluviosos, que el árbol pueda crecer de manera, sin ser limitante ese factor, y nosotros detectamos que el árbol, aún en años muy lluviosos, empieza a disminuir su tasa de crecimiento, tenemos que ahí buscar otro factor limitante, porque el factor no fue la precipitación, porque nosotros sabemos que en esos años la respuesta que él tuvo en años anteriores fue determinado diámetro, digamos, determinado patrón de crecimiento, y luego esos árboles empezaron a decrecer, aunque la precipitación se mantuvo en los niveles en que no funcionaba como limitante. ¿Qué puede suceder ahí? ¿Cómo, en general, para evitar ese tipo de cosas? Por ejemplo, nosotros trabajamos siempre con árboles de dosel. Porque, ¿qué pasa? El árbol puede tener una tasa de crecimiento que tenga que ver con algún factor climático, y después, por ejemplo, un árbol que tenía al lado lo sombreó. Entonces ahí tenemos ya una cuestión silvicultural o de sociología de la comunidad. Entonces, si nosotros queremos medir la sociología de la comunidad, bueno, trabajamos con árboles de sombra. Pero si queremos medir el factor limitante, que en el caso de la precipitación, debemos trabajar con árbol de dosel. ¿Ah? Porque ahí, por más que sea de la misma especie y esté en una misma comunidad, el árbol del dosel y el árbol que está sombreado van a tener distintas respuestas a un mismo factor, porque para ese árbol el factor limitante en algún momento deja de ser la precipitación y pasa a ser la luz solar. ¿Se acuerdan cómo habíamos visto en la clase pasada? Entonces nosotros tenemos que tener claro eso para no equivocarnos en el tipo de precisión que vamos a hacer con relación a lo que estamos midiendo. ¿Saben que me acaba de decir que tenemos 10 minutos nomás? Oh, ya pasó media hora, pucha, que pasa rápido el tiempo. Bueno, el concepto de amplitud ecológica. Dice, cerca de la margen de la distribución natural, una especie puede ocurrir en una variedad relativamente pequeña de sitios, y el clima a menudo se vuelve altamente limitante para esos procesos fisiológicos, incluyendo el crecimiento. ¿Eso qué significa? Ustedes saben que las especies tienen una determinada distribución natural, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, la pitanga crece desde, qué sé yo, el centro del Brasil hasta el este de Bolivia, el todo Paraguay, el noreste de Argentina y todo el Uruguay. Bueno, esa es la distribución de la pitanga. Pero ¿dónde la pitanga está más exigida en sus condiciones de crecimiento? En los límites de su distribución ecológica. ¿Ah? Entonces, Uruguay es el límite de la distribución ecológica de muchas especies, donde cada, digamos, variación del clima va a generar una respuesta en la planta, porque ya de por sí está exigida por estar creciendo en un lugar que no es de selvas, digamos, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, con una pitanga que crece en un clima totalmente tropical, como puede ser la Mata Atlántica. ¿Ah? Entonces, en los límites de la distribución ecológica, las especies responden más al ambiente, porque están más sensibles, digamos. Si bien tienen mayor carga genética, o sea, más diversidad genética, de todas formas, están más exigidas. Bueno, selección de sitio. La selección de sitio era lo que yo les contaba hoy sobre colectar el blanquillo en bosque ribereño y colectarlo en bosque serrano. ¿Ah? La selección implica limitar el espacio de muestreo a un pequeño número de variables, eliminando así la variedad de posibles circunstancias no relevantes para la cuestión de estudio. Claro, nosotros en Uruguay vino gente de Chile a capacitarnos, de la Universidad Católica de Santiago de Chile, de Valparaíso, perdón. Y ellos en un principio, cuando vinieron a hacernos la capacitación, dijeron, bueno, acá en Uruguay todo es más o menos igual, no es necesario hacer selección de sitio o estratificar los sitios, ¿no? Y después nos dimos cuenta de que no, de que en realidad las comunidades edáficas generan condiciones ecológicas muy distintas
a pocos kilómetros de distancia para una misma especie, aunque tengamos el mismo clima y estemos sobre la misma geología, el suelo es muy limitante, porque en definitiva a lo que los árboles responden en general es a la disponibilidad de agua, y no solo a la precipitación. Y la disponibilidad de agua tiene una conjunción con la temperatura y con la profundidad del suelo, y con el tipo de suelo también. Entonces esas variables hay que jugar con ellas para no mezclar sitios. Eso después cuando ustedes tienen los datos y hacen como un screening general con los datos y construyen variables alométricas, eso después vamos a ver cómo se hace, ahí se dan cuenta, ya salta muy rápido qué sitios pueden mezclar y decir, bueno, yo acá tengo una cronología distinta a la otra, independientemente de la distancia física que estemos de un lugar y el otro, ¿no? Entonces la selección de sitio en Uruguay es importante. En lugares montañosos, por ejemplo, nosotros podemos tener selección de sitios también a pocos metros, por ejemplo a 200 metros, en relación a la altitud. Ahí son lugares donde tenemos fuerte correlación en relación al sitio, ¿no? O lugares de bañado, como comunidades muy diferentes que marcan el tema del sitio, ¿no? Después la sensibilidad, bueno, cuanto más un árbol haya sido limitado por factores ambientales, más mostrará en la anchura de un anillo a otro, y en dendrocronología se hace referencia a esa variación de ancho de los anillos como sensibilidad, y la ausencia de la sensibilidad se llama complacencia. Que era lo que yo les decía, un árbol sensible es un árbol que tiene esos ritmos diferenciados de crecimiento. Si nosotros tenemos árboles que crecen poquito cuando son chicos, durante el establecimiento, tienen anillos más anchos en la adolescencia y después un ritmo más constante en la adultez, esos árboles son complacientes porque solo responden a su propio ritmo de crecimiento, no están respondiendo a condiciones ambientales, ¿no? Después datación cruzada es el principio más importante y es posible porque las mismas condiciones ambientales o similares limitan el ancho del crecimiento de un gran número de árboles. En un territorio, siempre decimos para una especie y para un territorio. Las fluctuaciones anuales del factor ambiental son similares a través de una amplia región, produciendo variaciones sincrónicas en las estructuras de los anillos. O sea, las variaciones ocurren al mismo tiempo y tienen el mismo ritmo, y después lo que se hace las dataciones cruzadas se hacen para una determinada región, y después ya empiezan a perder correlación y ya hay que hacer otra cronología para otras regiones. A veces lo que se hace es ir sumando cronologías. En una cronología puede haber 10 árboles o puede haber 50, y lo que se puede hacer es para una determinada región geográfica de una especie, se va sumando los árboles, ¿no? Se van sumando cronologías para mejorar la correlación con determinada característica ambiental. Porque hay cronologías que de repente tienen 30 años, otra de repente tiene 100, otra de repente tiene 80. Entonces vos vas aumentando y mejorando tu cronología y tu correlación con el factor ambiental. Siempre y cuando ese factor ambiental esté actuando igual sobre esa especie en una determinada región. En los bordes de esa región ya la cronología empieza a bajar su correlación, y ahí hay que hacer otro grupo de datos con otra información, ¿no? Eso tiene un límite. Y eso depende del factor ambiental y de la especie, ¿no? Puede ser una gran región como un país, o puede ser una pequeña región, muy chiquita. Después la repetición o replicación en el muestreo de más de un radio por árbol. Claro, pues nosotros cuando trabajamos con 3 o 4 radios por árbol. Salvo cuando se usan tarugos, que se trabaja solo con 2. Así como más de un árbol por lugar permite comparaciones estadísticas de variabilidad dentro del árbol, entre árboles y entre grupos de árboles, ¿no? La medida de esta variabilidad proporciona información valiosa de cómo los factores controlan ese crecimiento. O sea que hay que trabajar con más de un dato por árbol, con más de un árbol por local, y a veces con más de una cronología por territorio, ¿no? De grupos de árboles. La estandarización es un proceso, en realidad es una estrategia, no es un procedimiento, y implica la corrección de los anillos para cambios de edad y geometría de los árboles, que era lo que yo les decía, teníamos que sacar la tendencia de la edad. Eso se llama detrending o destenderización.
Y los valores transformados se llaman índices de ancho de anillos. En realidad nosotros construimos las cronologías no con los valores de crecimiento de los árboles que medimos, sino con los índices que construimos a partir del destendenciado que se hacen de esos valores de crecimiento. Se llaman índices, ¿no? Y bueno, después se hace el modelado del crecimiento con las relaciones ambientales, y hay que chequear que no haya autocorrelación, ¿no? Y además a veces hay como un retraso de los efectos ambientales y de la fisiología del propio árbol. Hay árboles que responden, por ejemplo, 2 años después de la ocurrencia del factor ambiental, ¿no? Entonces hay algunas técnicas y lo que se hace es retirar árboles que tengan autocorrelación, ¿no? Después, calibración y verificación es deseable, sobre todo cuando se trata de relaciones provenientes de correlaciones, y sujetar algunos datos ambientales para el uso como una verificación independiente. Por ejemplo, nosotros trabajamos con 50 árboles y nos guardamos 5 para hacer verificación. Pero eso es con el desarrollo de cualquier modelo, ¿verdad? Siempre nos tenemos que guardar una serie de datos. Disculpame, te queda un minuto. Sí, bueno, hasta acá terminamos con los Yo principios. digo que sí. Sí, a ver qué sigue. No, después son la muestra, ¿no? De cómo se colecta. Capaz que la clase que viene retomar un poquito en estas últimas que estuviste los hablando, que me parecen súper importantes. Acá la medición del material y las referencias, ¿va? O sea, estos son los tipos de muestras que podemos obtener y las estaciones de trabajo, ¿va? Así que esto ya queda grabado y subo al canal de YouTube y ya les termino de disponibilizar toda la información. Bueno, nos vemos el lunes que viene.